canciones que cantamos. Lo encontramos en la palabra, ¿no? Y si hemos sentido una confianza, un amor por Dios por medio de las canciones, es bueno. Pero la palabra va a confirmar si esos sentimientos son verdaderos en nuestros corazones. Vamos a leer de Efesios. Vamos a empezar, estoy leyendo desde las Américas esta mañana. Y voy a leer a partir del versículo 1 y voy a leer hasta el final del versículo 11. Pero vamos a enfocarnos esta mañana en los versículos 7 a 10. ¿Vale? La palabra dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Entonces, desde el principio sabemos que Pablo está hablando a creyentes, ¿no? A su iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra en Él. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. El Salmo 105, versículo 5, dice: recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Recordad lo que dice las Escrituras en todo tiempo, tanto los tiempos buenos como los tiempos malos, en momentos de alegría y también en momentos de angustia, cuando los malos pensamientos asedian tu mente. En la hora más oscura, cuando no puedes casi respirar, recordad las maravillas de Dios. Cuando siento miedo y como si el peso del mundo estuviera sobre ti, recordad. Cuando te parezca que todo lo que has conocido se está derrumbando, recordad. Recuérdate las maravillas que Dios ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Y miremos ahora en Efesios 1, 7 a 10, donde Pablo nos recuerda del maravilloso rescate de Dios que Dios ha hecho en Cristo. Nuestro texto hoy nos llama a recordar que somos redimidos por el Hijo, por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 14 versículos, o los 11 que hemos leído esta mañana, expresa
Pablo expresa una comprensión extraordinaria de la obra de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. En nuestro texto hoy vemos que por la sabiduría de Dios, Cristo está en el centro del plan eterno de Dios en nuestra salvación. Si estuviéramos en el centro del plan de Dios para nuestra salvación, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos porque no somos suficientes buenos para merecer el perdón de Dios por nuestros pecados. Nuestra comprensión de la obra de Dios que hizo en Cristo es de mayor importancia y tenemos que recordarlo. Si la gloria de Dios en la persona de Jesucristo es maravillosa y bella ante nuestros ojos, entonces sabemos que la gracia de Dios ha obrado en nosotros la salvación. La gracia de Dios obra en nosotros para hacernos ver, apreciar, estimar su excelencia y la excelencia de su gloria. Cuando vemos el incomparable valor de la salvación que Dios llevó a cabo en su Hijo Jesucristo, la buscaremos como un tesoro escondido en un campo. Al encontrarlo, vendemos todo lo que tenemos para comprar aquel campo, para obtener ese tesoro. Y hermanos, una experiencia que tenemos en común como creyentes es la conciencia de sentir culpables por nuestros pecados, ¿verdad? Incluso a veces sentimos que hemos fracasado como creyentes. Creemos en Jesús como nuestro Salvador. Sin embargo, somos conscientes que muchas veces no vivimos a la altura de nuestra confesión, de nuestra profesión. Incluso a la altura de muchas oraciones que ofrecemos. Así sentimos culpables ante Dios y a veces podemos llegar a dudar si de verdad somos salvos. O por lo menos llegar a pensar que quizá no tengo la seguridad de la salvación que Dios habla en su palabra. Pues las buenas noticias son que el glorioso plan de rescate de Dios se llevó a cabo en Cristo. Dios nos rescata. Y esas son las buenas noticias. Y esas son las buenas noticias que Pablo quiere recordarnos esta mañana en este texto de Efesios, en los versículos 7 a 10. Que ninguno de nosotros sea como los fariseos, que leemos en Lucas 5, versículos 30 y 31, que rehusaron apreciar la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. A tales personas Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Ver y apreciar la gloria de Dios en la persona de Jesucristo nos hace amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y esa es la obra de Dios en nosotros, en Cristo. Así, de la fundación del mundo, Jesús estuvo en el centro del plan eterno de Dios. Y esta mañana vamos a gloriarnos que Jesús está allí, en el centro de la obra de redención divina. Está en el centro de la voluntad de Dios. Y está en el centro de la historia. Y vamos a ver en nuestro texto esta realidad. Y vamos a recordarlo. Desde antes de la creación del mundo, la gracia divina
caracteriza el plan de Dios para la redención del ser humano. En ningún momento en la historia la salvación ha sido por las obras de la ley. Nuestro texto de hoy enseña que el plan de Dios siempre ha sido y siempre será la grandeza, demostrar la grandeza de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. El glorioso plan de rescate de Dios gira en torno de la persona de Jesucristo. Y vemos en este texto y vamos a ver cómo Cristo está en el centro de la redención del ser humano. Miremos Génesis capítulo 1, versículo 1, por un momento, para ponerlo muy presente delante de nosotros antes de mirar los detalles en nuestro texto esta mañana. ¿Vale? Dice en versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios planificó su glorioso rescate de ti y de mí. Nuestro rescate fue planificado en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Antes de crear Dios los cielos y la tierra. Desde la eternidad, Dios, según su libre voluntad y según las riquezas de su gracia, planificó reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Y ese nos hace entender mejor la caída de Adán en el huerto de Adán, en Edén. Porque Adán no era nuestro Salvador. Dios planificó desde antes de la caída de Adán que Cristo iba a estar en el centro de nuestra salvación, en el centro de nuestra redención. Y Romanos 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Hermanos, antes de la fundación del mundo, Dios propuso en Cristo redimir a todos sus hijos, a todos los suyos. Dios planeó desde el principio la redención de un pueblo para sí. Dios lo proclamó en cada parte del Antiguo Testamento. Si tuviéramos la paciencia de escudriñar el Antiguo Testamento, podemos ver lo que dice Pablo en Efesios 7, 1, 7 a 10, que Cristo siempre ha sido en el centro del plan de Dios para la redención de su pueblo. Desde la creación del mundo, todas las obras de Dios apuntaban a la redención por medio de la cruz de Cristo. Y por eso podemos leer en 1 de Pedro, y vamos a llegar a Efesios, pero ese es muy importante de ver todas esas verdades. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 11, dicen lo siguiente, para entender que toda la creación, todas las obras de Dios que podemos leer en el Antiguo Testamento apuntaban la redención por medio de la cruz de Cristo. Dice Pedro aquí, acerca de esa salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron
y indagaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, a predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Dios planificó que Cristo está y siempre estuvo y estaba en el centro de la redención del ser humano. Desde la cruz de Cristo hasta su segunda venida, Dios obra redención ahora, ¿no?, por medio de su iglesia, ¿no?, en proclamar esta maravillosa verdad, para recordar a todos hombres que Cristo está en el centro de la redención de ser hermanos. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. En el principio, Adán y Eva disfrutaban vivir en unión perfecta con Dios. La caída del hombre por su pecado se le convirtió en un esclavo del pecado, que hemos cantado en nuestro pasado, esclavitud, esta mañana. Pero también el ser humano está un esclavo a las consecuencias de su pecado también. Que no hay manera de escaparnos sin la obra de Dios en la persona de Jesucristo. El precio de nuestro rescate fue el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, como nuestro sustituto. El plan de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Su plan es el más sabio y el más inteligente. No había otra manera menos que el Hijo eterno se hiciera carne, se identificara con nosotros en nuestra debilidad, pero sin pecado, y que muriera en la cruz para nuestra redención. No había otra manera. No hay ningún plan más glorioso que eso. Y tenemos que recordarlo. Entonces, versículo 7 de Efesios capítulo 1 dice, en las primeras palabras, en Él, en Cristo, tenemos redención. Y se puede entender la redención como un rescate. Ahora, esa palabra redención es una palabra importante para nosotros como la iglesia. Tenemos que entender lo que es, ¿no? Y podemos entenderlo como un rescate. Dios nos rescató de nuestra rebelión y nuestra miseria, de nuestra esclavitud al pecado por medio de Cristo. Nos compró de nuestra esclavitud. Cuando entendemos que fuimos rescatados o comprados por la sangre de Jesús, entonces captamos lo que quiere decir la palabra redención. La redención, y vemos en nuestro texto que la redención y el perdón de todos nuestros pecados van de la mano. No podemos separar los dos. ¿Vale? ¿Qué dice en el texto? En Él tenemos redención mediante su sangre, ¿vale?, la cruz de Cristo, el perdón de nuestros pecados. La redención y el perdón de todos nuestros pecados van de la mano. Por tanto, si creemos que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para nuestro rescate, tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Un perdón tan amplio y completo solo es posible porque Dios es rico en misericordia. Dice aquí, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros.
Es por eso podemos tener la confianza que todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, han sido perdonados. Porque Dios es rico en misericordia y gracia. Abundante. Dios hace abundar su gracia para con nosotros, dice Pablo, aquí en nuestro texto. Cuando tu conciencia te acusa sin motivo, la misericordia de Dios es mayor que tu conciencia. Y digo cuando tu conciencia te acusa sin motivo, ¿vale? Porque el contrario, ¿vale? Tenemos la confianza que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados sobre la base de la sangre de Cristo derramada en la cruz, porque somos redimidos por el Hijo. Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestro pecado sobre la base de la sangre de Jesucristo. Entonces, Dios no carga a nuestra cuenta nuestros pecados, sino que pone la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y esa es las buenas noticias. Amén. Y tenemos que recordarlo. Tenemos que recordarlo. Cristo llevó una corona de espinas para que tú y yo podamos llevar una corona de oro. Cristo sufrió la muerte en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que vivamos para siempre. Eso es la gracia. Y Dios lo hace porque es rico en gracia para con nosotros en Cristo. Que las riquezas de la gracia de Dios llenen nuestras mentes con asombro, como se expresa Pablo en nuestro texto esta mañana. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es obra de la gracia abundante de Dios, derramada en nosotros en Cristo. Vale, seguimos leyendo. La segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 9. Y vamos a ver que la obra de redención fue una obra de la providencia de Dios. ¿Qué dice que providencia de Dios? Dice que Dios planificó nuestra redención en Cristo, planificó que Cristo está en el centro de la obra de redención desde antes de la fundación del mundo. Y llevó esta realidad a cabo. Esa es su providencia. Dice en ese texto, la segunda parte del versículo 8, en todo sabiduría y discernimiento, la Reina Valera dice inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Y sabemos que él aquí es el amado, ¿no? Que vemos antes. Es el Hijo de Jesucristo, es el Hijo del Padre, Jesucristo. Y las palabras en todo sabiduría y discernimiento nos invitan a contemplar de nuevo cómo Dios llevó a cabo su plan de salvación con un propósito. Con un propósito. Y su propósito era poner Cristo en el centro de nuestra redención. Para que nos gloriemos en Él.
Queridos hermanos, Dios no es ignorante de quiénes somos, ¿no? Porque lo hizo su obra en toda sabiduría y discernimiento. Entonces Dios no es ignorante de quiénes somos o cómo somos. Él tiene en cuenta nuestra historia. Él tiene tu historia y mi historia en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Antes de leer Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios tiene tu historia y mi historia en cuenta. Sabía antes de la fundación del mundo la situación en que te encuentras hoy. Él no tiene que descubrirlo. Él sabía. En toda sabiduría, y en toda inteligencia, en todo discernimiento, Dios te ha llevado a tu situación de hoy, esta mañana. Y este nos da un consuelo tremendo, ¿verdad? Que tenemos el Dios Todopoderoso, con toda su sabiduría, y me ha puesto mis circunstancias de hoy, según esta sabiduría. Qué consuelo, ¿verdad? Qué consuelo. Nada le escapa ni estropea su plan para tu salvación y para mi salvación. Nada puede estropear su plan. Y hermanos, por eso su providencia es un gran consuelo en momentos difíciles. En toda sabiduría y discernimiento lleva a cabo la redención tuya y mía. Luego las palabras, versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Esas palabras describen cómo reveló el misterio de su voluntad. ¿Cómo? Según el beneplácito que se puso en Cristo. Es como ha revelado este gran misterio de que nuestra redención Dios llevó a cabo en Cristo, en la cruz de Cristo. El misterio del plan de Dios de redimir a un pueblo para sí es un plan conocido y no desconocido. Conocemos su plan, porque la palabra nos dice, su plan era desde antes de la fundación del mundo, de salvarnos a un pueblo para sí, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por las obras de la ley, sino por la sangre de Jesucristo. El hecho de que ahora el misterio es conocido por la revelación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo nos enseña que es una obra de pura gracia. Nos enseña que no podemos añadir nada a este plan, porque Dios ya ha llevado a cabo el plan, está terminado. No podemos añadir algo que Dios ya ha hecho. Versículo 10 dice que lo hizo todo esto con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Dice que esa obra fue asignado a Cristo cuando dice, es decir, reunir todas las cosas en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha dicho a su Hijo, tú vas a estar en el centro de mi obra de redención.
Tú vas a recibir toda la gloria. Porque tú vas a ser encargado, asignado de cumplir mi obra de redención. Con miras a una buena administración. Dios ha revelado a la iglesia la meta culminante de nuestra redención en este texto. Es la persona de Jesucristo. Versículo 10 sigue con una explicación de la administración divina de la historia cuando dice, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, ahora, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Y hermanos, desde la rebelión de Adán, en el huerto de Edén, los seres humanos han hecho un desastre del mundo. No hemos sido buenos mayordomos. No hemos sido buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Experimentamos nuestra mala gestión de la vida en relaciones rotas, en el desorden que nos pasan muchas veces en nuestras vidas. No somos constantes como queremos ser. Olvidamos cosas que queremos recordar. Sufrimos contiendas aún con personas que queremos. Las buenas noticias son que Dios es un buen administrador a llevar a cabo nuestra redención en su Hijo Jesucristo. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. Tenemos un doble énfasis. En Cristo, en Él. Las palabras reunir todas las cosas en Cristo hablan de nuestra sanidad total. Dios nos rescate y nos sana en Cristo. Podemos experimentar reconciliación en nuestras relaciones. Porque Dios es un poderoso administrador. Su evangelio es poderoso para cambiarnos, restaurarnos y restaurar nuestras relaciones. Una vida desordenada puede ser sanada porque Dios es un poderoso administrador. Al reunir todas las cosas en Cristo, Dios actuó definitivamente en Cristo para llevar a cabo su plan de rescate de sus escogidos. Y entonces, ¿qué dice Pablo a los Gálatas? Para libertad fue Cristo, nos hizo libres. Por libertad fue Cristo, nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Hermanos, recordad. Tenemos que recordar. ¿No? Hay un lema militar que dice, ningún soldado se queda atrás. Y quiere decir que en una batalla, cuando un soldado está desaparecido en el territorio del enemigo, el ejército pone todo empeño para rescatar al soldado y llevarle a casa. A veces un ejército no consigue rescatar a un soldado. A veces están perdidos. Y no tienen el poder de llevarle a casa. Sin embargo, Dios nunca falla en su misión de rescate.
Así Dios es nuestro auxilio poderoso y constante y fiable y poderoso. En Cristo nos rescató cuando estábamos perdidos en la oscuridad de nuestro pecado. Cuando estábamos esclavos, Cristo nos libró. Dios nos libró por medio de Jesucristo. Ofreció a su Hijo único para nuestro rescate. Su plan empezó en la eternidad pasado y lo llevará a cabo hasta el cumplimiento de los tiempos. Cristo es el eje sobre lo cual gira toda la historia de la creación. La obra de reunir todas las cosas de la creación fue asignado a Él y ninguna otra, ni a ti ni a mí. Si hay desorden en nuestra vida, Cristo es el que puede dar sanidad. Si hay una relación en nuestra vida rota, Cristo puede darnos lo que necesitamos para reconciliarnos. Porque fue asignado a Él de reunir todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. No hay ningún rincón en el mundo ni en el cielo donde no alcance su gobierno y su poder. No hay ningún lugar en este mundo ni en los cielos sobre el cual Cristo no puede decir, esto es mío. Si tú perteneces a Cristo por fe, no hay ninguna parte de tu vida, sean tus posesiones, tu trabajo, tus estudios, tus finanzas, tu cónyuge, tus hijos o cualquier otra cosa que Cristo no puede decir, esto es mío. Esto es mío. Todo lo que está en nuestras vidas, Cristo tiene derecho de decir que esto es mío. Porque Dios le ha asignado a Cristo este lugar supremo, sobre todo. No hay mayor consuelo que la convicción de que nuestro pasado, presente y futuro están en las manos de Dios. Es cuando intentamos acoger las cosas en nuestras propias manos cuando entra la ansiedad. De verdad. ¿No? Es cuando empezamos a preocuparnos porque no somos suficientes. Pero Cristo sí es. Así que, hermanos, que no dejemos de asombrarnos de la asombrosa gracia divina que Dios llevó a cabo en la cruz de Cristo. Que la maravilla de nuestra salvación siempre nos lleva a gloriarnos en Cristo Jesús. Que las palabras de Efesios 1, 7 a 10 nos recuerdan de esta verdad. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia.